los 5 eventos más impactantes del año 2025 que resonaron con tanta fuerza que sacudieron las paredes de todos los pabellones del mundo del arte. Vamos con el puesto número 5. Venta récord de Frida Kahlo. El 20 de noviembre de 2025, en la subasta de Sotheby's en Nueva York, ocurrió un hecho clave para el mercado del arte. La pintura El sueño la cama, que significa El sueño cama, de Frida Kahlo, 1940, se vendió en $54.7 millones. Esta suma marcó un récord para una obra de una artista mujer. Fue el lote más caro de este tipo en la historia de las subastas. La casa había estimado un precio entre 40 y 60 millones y la puja se volvió una competencia intensa antes de que el martillo cayera en una suma de 8 cifras. La obra se subastó en Exquisite Corpus, junto con piezas de surrealistas como Salvador Dalí y René Magritte. La presencia de una compañía tan importante resaltó la relevancia artística del lote. Antes de esto, el récord para mujeres artistas en una subasta pertenecía a Georgia O. Keith, su Jimson con flores blancas, se vendió por 44.4 millones en 2014. Por 11 años, ninguna artista se había vendido tan alto y el precio de Kaya lo superó ampliamente. Esto marcó un nuevo máximo para Kaya, superando el récord previo de 34.9 millones. Diego y yo, establecido en 2021... El sueño la cama es una de las obras más profundas y simbólicas de Frida Kahlo. En el lienzo, la artista se retrató a sí misma durmiendo en la cama bajo un dosel colgante, sobre el cual se eleva un esqueleto con un ramo de flores brillantes y un cartucho de dinamita enrollado. Un símbolo poderoso que evoca el peligro de muerte y la tensión interna, característicos de las pinturas de Kahlo. La obra fue creada en uno de los periodos más difíciles de la vida de Frida, según historiadores del arte. En 1940, su examante Trotsky fue asesinado y la artista vivía una relación difícil con su esposo, el pintor Diego Rivera, quien le era infiel. Porque, por su salud y dolores, ella no podía responder plenamente en lo físico a la intimidad. Estas experiencias se reflejaron en sus obras, llenas de símbolos de dolor, vulnerabilidad, lucha y reflexiones sobre su mortalidad. La artista tuvo un accidente a los 18 años y vivió con dolores que limitaron su actividad física. Su fuerza interior, deseo de vivir y frustración se reflejaban en sus cuadros intensos, vibrantes, simbólicos y a menudo inquietantes. En mi canal pronto habrá un video de Frida Kahlo, suscríbete para verlo. La venta de El sueño, la cama, por 54.7 millones fue un éxito comercial y un referente cultural importante. Este récord para obras de una mujer muestra el gran valor actual de la creatividad de Kahlo. Esto refleja no solo precios de mercado, sino también un cambio en la percepción del legado de mujeres artistas, tradicionalmente subestimadas en la historia del arte. En cuarto lugar está el escándalo en la exposición de Artemisia Gentileschi, otra artista que vivió 300 años antes que Frida. Incluí este escándalo en mi top 5 para mostrar que a veces el camino al infierno tiene buenas intenciones. En la exposición de Artemisia Gentileschi en Italia en abril de 2025 hubo una fuerte discusión y escándalo. Artemisia Gentileschi fue una de las primeras artistas reconocidas. La mencioné en mi video sobre mujeres en el arte y dejaré el enlace en la descripción. Ella vivió en el siglo XVII. En esa época, ser artista era solo para hombres. A las mujeres de la alta sociedad solo les permitían pintar como pasatiempo. Solo hasta casarse. Después debía ocuparse del esposo y los hijos. Sin embargo, desde muy pequeña, Artemisia demostró mucho más talento que incluso sus propios hermanos, con quienes era aprendiz en el taller de Horacio. A los 19 años fue violada por el pintor florentino Agostino Tassi, colega de su padre. Después de un juicio de 7 meses, que fue humillante y doloroso para la artista, Tassi fue declarado culpable y condenado a 1 año de prisión. Las vivencias de la artista se plasmaron en su obra más famosa, Judith decapitando a Holofernes. Como sabrán, esto era muy vergonzoso para una mujer y luego era difícil que encontrara esposo. El padre de Artemisia, un hombre rico, arregló su matrimonio en 1612. Luego, ella y su esposo se mudaron a Florencia, donde conoció a Cosme II de Medici.
Fue la primera y más rica mecenas y coleccionista de arte en Europa, además de la primera mujer miembro de la Academia de Bellas Artes de Florencia, la primera Academia de Arte Europea. Era amiga de Galileo y, en el apogeo de su carrera, recibió un encargo de la iglesia en Pozzuoli, cerca de Nápoles. Que una mujer recibiera un encargo, aunque pequeño, era algo extraordinario. Artemisia fue de las primeras mujeres artistas en el arte moderno, logrando competir exitosamente con grandes figuras del Renacimiento italiano. Retomando la historia, los curadores organizaron la exposición en torno al doloroso caso que vivió la artista en su juventud. Aunque ella volvió a este tema más de una vez, sería incorrecto llamarlo el que definió su obra. La discusión surgió por una instalación multimedia en otra sala, con un video de pinturas de Artemisia Gentileschi y un comentario en off que explicaba lo ocurrido, y concluía con sangre salpicada sobre la cama en el centro de la sala. El naturalismo y el énfasis en eventos traumáticos que no definieron la obra de la artista recibieron críticas razonables. Visitantes y críticos lo vieron como una manipulación burda. ¿Vale la pena desviar la atención de lo realmente importante y heroico del camino de la artista, quien logró lo imposible en un mundo de hombres solo por el hype? ¿A una mujer que a pesar de la herida no se quedó estancada en ella, sino que la convirtió en su arma? ¿Qué relación tiene todo esto con la forma en que entendemos y por qué valoramos a la artista? Eso decían los periódicos y estoy de acuerdo. ¿No creen que últimamente nos enfocamos demasiado en los traumas en vez de vivir? Los curadores de la exposición se defendieron. Creo que la artista no estaría contenta si su exposición histórica, pensada para resaltar su legado, se hiciera bajo esa bandera. Eventos de su juventud que quizá no quería mencionar. ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios. El tercer lugar en ventas récord de Klimt es la venta de una pintura que tuvo lugar el año pasado en la subasta de Sotheby's en Nueva York. Se convirtió en un verdadero acontecimiento histórico. La pintura modernista más cara es el retrato de Elisabeth Lederer de Gustav Klimt, vendida por $236.4 millones, siendo la quinta más costosa de la historia. Por encima están Los jugadores de cartas de Paul Cézanne, 250 millones. ¿Cuándo te casas? De Paul Gauguin, 300 millones, Intercambio de Willem de Kooning, 300 millones y Salvator Mundi de Leonardo da Vinci, 450 millones de dólares. El precio inicial de la pintura fue 150 millones. 6 compradores compitieron 20 minutos, pero el ganador no se supo. Al subir el precio a 200 millones, Patrick Dry, dueño de Sotheby's, estrechó la mano al director y ambos rieron satisfechos, pues la casa recibe el 10% de cada venta. La pintura fue llamada la obra de arte contemporáneo más cara de la historia. El retrato también se convirtió en el segundo más caro jamás vendido en una subasta. El récord aún lo tiene El Salvador del Mundo de Leonardo da Vinci, vendida en 2017 por $450 millones. Un precio tan alto se explica porque casi todas las obras del artista llevan mucho tiempo en museos, pero esta estaba en la colección privada del dueño de la compañía de cosméticos Estée Lauder, Leonardo Alan Lauder, quien falleció el año pasado y la pintura salió a subasta. La pintura fue creada 2 años antes de la muerte de Klimt, en 1916, y muestra a la hija de un rico mecenas de Klimt, el industrial austriaco August Lederer. Cuando se pintó este cuadro, la familia Lederer era la segunda más rica de Viena, después de los Rothschild. Tras la anexión de Austria por la Alemania fascista en 1938, la familia huyó y los nazis saquearon la colección de arte de los Lederer para evitar las persecuciones contra los judíos. Elisabeth obtuvo un documento que decía que Klimt era su padre, y en esto la ayudó un alto funcionario nazi que había sido su exyerno. Esto le permitió a Elisabeth quedarse en Viena hasta su muerte. La pintura estuvo con la familia Lederer hasta 1985, cuando Lauder la compró y la tuvo 40 años sobre su mesa de comedor. No sabemos por cuánto vendió Lederer la pintura, pero en ese momento no pudo ser más de unos millones. Segundo lugar, el colapso de los NFT. Quizá ni sepas qué es, pero por eso es más interesante. No podía dejarlo pasar. A mí me parece que no solo cambia por completo el panorama del arte contemporáneo, sino que además es bastante irónico.
Inimaginables millones gastados en una nueva tendencia, solo porque la promovían personas famosas, se fueron a la basura, dejando a casi todos los que creyeron en ella con las manos vacías. NFT significa Token No Fungible, y este nombre complicado no es más que una simple firma digital electrónica con la que se firma una obra de arte digital. Normalmente es una imagen o video digital, sin existencia física. ¿Cuál es su función real? Verán, los empresarios del arte siempre están buscando nuevas formas de ganar dinero, y con el auge de la popularidad del Bitcoin se les ocurrió la idea de que existe un enorme ámbito que aún no ha sido monetizado, el arte digital. Pero hay un problema. Cualquier archivo digital se puede copiar fácilmente con solo descargarlo o copiar y pegar. En esas condiciones no se puede hablar del valor de un objeto que cualquiera puede descargar cuantas veces quiera. Entonces inventaron el NFT, que supuestamente hace que la primera obra creada sea única, firmada con una clave electrónica, pero solo con la transferencia de los derechos sobre la obra. Todo esto se basa en blockchain, la tecnología detrás de Bitcoin, cuyo rápido ascenso también influyó en las expectativas del arte. Y así, en 2015 se lanzó el primer proyecto NFT completo, Etheria, en el que los creadores planeaban vender 457 mosaicos únicos codificados para almacenar arte. Nadie los compró. Incluso en 2021, con el auge del Bitcoin, el interés por los NFT no creció. No entendía qué era blockchain ni NFT, pero todos creían que los primeros en unirse a la tendencia se harían ricos. Invitaron a algunos influyentes del mercado del arte y pronto las piezas NFT se vendieron por $1.3 millones. Pero solo miren este arte, precisamente estos íconos al adquirir una nueva tecnología, de repente empezaron a valer sumas inimaginables. Y eso no es todo, amigos. El avance real fue cuando los grandes jugadores se sumaron a la tecnología. Así, en la subasta de Christie's en 2021, se presentó un NFT de la obra del artista digital Beeple, los primeros 5000 días. Aquí está el artista que creó esta obra en 14 años agregando una imagen diaria. La NFT se vendió sorpresivamente por $69 millones. Todos creyeron que era una nueva fiebre del oro y empezaron a vender y comprar. La escultura NFT Humanon de Beeple se subastó por 29 millones. Christie's Sotheby's lanzó una plataforma de NFT y en una subasta de 9 días recaudó 18.6 millones. El token más caro fue de la popular serie Bored Ape Yacht Club No 8817, que se vendió por $3.4 millones. No bromeo, esto se vendió en 3.4 millones. Toda la comunidad artística estaba tan emocionada que Christie's vendió 150 millones y Sotheby's 100 millones en un año. El colmo de la locura fue digitalizar una obra real de Banksy, Morons White, comprada por Injective Protocol a la galería Tacleatea en Nueva York por $95,000. Después de digitalizarla, la quemaron simbólicamente, mostrando que solo el arte digital es ahora la verdadera obra de Banksy. El Hermitage vendió versiones NFT digitalizadas de sus pinturas por $440,000, pero la euforia se convirtió rápidamente en desilusión. En 2023, expertos confirmaron que la burbuja NFT explotó. La baja calidad y la incomprensión tecnológica influyeron. Los coleccionistas ya no querían comprar algo que no podían mostrar. En septiembre de 2023, una investigación reveló que el 95% de más de 70,000 colecciones NFT casi perdieron su valor. Los millones que se invertían y se perdían quedaron en cero, aunque no completamente. En 2025, un lote de Bored Apes número 3112 se vendió en $215,000. Ahora, su valor se debe al hype y a su importancia histórica como testigos de una de las mayores locuras en la historia del arte. Y así, en 2025 Christie's cerró su departamento de arte digital. Duró menos de 4 años. Christie's reconoció que la burbuja de los NFT explotó y que las expectativas del mundo del arte sobre un nuevo mercado sin fondo no se cumplieron. Así que nosotros, satisfechos, asentimos con la cabeza. Jamás habríamos comprado cientos de píxeles incomprensibles por millones. Me intriga qué opinan ahora quienes quemaron la obra de Banksy. Escriban en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. El robo número 1 del Louvre y, por supuesto, en primer lugar, el escandaloso robo del Louvre.
El 19 de octubre de 2025, un audaz robo en el Louvre duró solo 7 minutos y se llevaron joyas reales y adornos de Napoleón y Josefina, valuados en unos 88 millones de euros. Más de 8.000 piedras como diamantes, esmeraldas y zafiros de la Galería de Apolo. A las 9:30 de la mañana, 4 ladrones acercaron un camión con una escalera extensible al lado sur del edificio, abrieron una ventana en el segundo piso con sierras radiales y entraron a la galería. 2 de ellos se quedaron afuera y 2 entraron al edificio. La alarma funcionó y había varios guardias en la galería, pero los ladrones los amenazaron con sierras radiales y no intervinieron. Y es cierto, la vida vale más que unos diamantes, sobre todo cuando te amenazan con esa herramienta universal, las sierras radiales. Los ladrones abrieron las vitrinas, activando también sus alarmas junto con las de las ventanas forzadas. Ese aullido duró 7 minutos, que fue lo que tardó el robo. En solo 7 minutos los ladrones guardaron en sus mochilas la diadema de la emperatriz Eugenia, hecha en París tras la boda de Napoleón III y Eugenia de Montijo en 1853, hecha de plata dorada y adornada con 212 perlas, 2.000 diamantes y 992 diamantes con talla rosa. El relicario broche de la emperatriz Eugenia, creado por el joyero Paul Alfred Babst, está hecho de oro y decorado con 92 diamantes. Un gran broche para su corsé en forma de lazo con 2 borlas largas. Lleva 2.438 diamantes y 196 piedras talladas. La diadema de rosa del conjunto de la reina Hortensia, hecha con zafiros de Ceilán naturales, fue creada por un maestro desconocido a principios del siglo XIX, probablemente para la hija de la emperatriz Josefina. La diadema está adornada con 24 zafiros y 1.083 diamantes. El collar del conjunto de la reina Hortensia está compuesto por 8 zafiros de diferentes tamaños montados de manera móvil y 631 diamantes. El collar del conjunto de la emperatriz María Luisa, un conjunto de esmeraldas compuesto por una diadema, un collar, un par de aretes y una peineta para el cabello. El collar está formado por 32 esmeraldas, incluyendo 10 en forma de pera y 1.138 diamantes. La esmeralda ovalada central pesa 14 kilogramos y tiene corte octagonal. El último par de aretes del conjunto de la emperatriz María Luisa tiene 6 esmeraldas, 2 en forma de pera y 108 diamantes. Con el botín, los ladrones huyeron en sus motonetas, perdiendo la corona de la emperatriz Eugenia en el camino. Una semana después, el 25 de octubre de 2025, arrestaron a 2 sospechosos del robo. Uno fue detenido en el aeropuerto de París al intentar volar a Argelia. Ambos tienen antecedentes por robo. El 29 de octubre de 2025 se detuvo a otras 5 personas por este caso. Ninguno de ellos pertenecía a ninguna mafia, todos eran originarios de barrios pobres. La audacia e incluso la franqueza del robo, utilizando una grúa y simples esmeriles, generó muchas preguntas sobre los sistemas de seguridad de los museos. Ningún objeto robado ha sido hallado aún. Como ven, con suficiente descaro, uno podría hasta llevarse la Mona Lisa del Louvre. ¿Por qué lo digo? Eso pasó a inicios del siglo pasado. Vean la historia en mi video, el enlace está en la descripción. Nuestro año fue femenino, se vendieron cuadros de mujeres, artistas mujeres rompieron récords y causaron escándalos. Solo que no asaltaron bancos, y eso, diría yo, es otro testimonio de nuestra época. Una historia increíble. Amigos, les pido un favor. Hago este canal solo y cada video requiere mucho trabajo, por eso salen tan poco. Juntos estamos creando el mejor canal de arte en Runet. Realmente agradecería su apoyo. Suscríbanse y apoyen con donaciones en YouTube, Boosty o Patreon, aunque sean pequeñas. Enlaces en la descripción. Gracias por ver. Hasta luego.